Buenas horas, alumnos y alumnas, y bienvenidas a este vídeo en el que vamos a tratar el tercer tipo de conglomerante, que es el cemento. Este conglomerante es fundamental para después comprender el hormigón como material de construcción, y he resumido su contenido en dos vídeos. ¡Empezamos! Nos iniciamos con un pequeño paréntesis histórico para enmarcar el cemento puzolónico y el cemento Portland. El cemento puzolánico recibe su nombre de Puzzoli, una localidad cercana al Vesubio en Italia. Allí, en tiempos romanos, se utilizaba una piedra volcánica machacada mezclada con cal apagada para fabricar este tipo de cemento. Con él se elaboraba el llamado hormigón romano, una mezcla de cemento puzolánico, agua, arena y grava. Este material permitió construir obras tan duraderas como el Panteón de Roma. Tras la caída del Imperio Romano, la técnica se perdió durante siglos, pero se recuperó en el sur del Reino Unido, donde se necesitaba crear un material capaz de endurecer bajo el agua para construir faros y señalizar zonas peligrosas para la navegación. Al buscar un conglomerante que resistiera al contacto con el agua, los constructores retomaron las antiguas técnicas romanas. A partir de estas investigaciones, en 1824, Joseph Aspin patentó el cemento Portland, llamado así por su parecido a la roca caliza de la isla de Portland, al sur de Inglaterra. Este nuevo producto mejoró las propiedades del cemento puzolánico y marcó el inicio del cemento moderno. Hasta aquí el repasito histórico para que ubiques el origen del cemento puzolánico, que sería el antepasado del cemento Portland, que es el que vamos a estudiar. El cemento es un conglomerante, es decir, un polvo de naturaleza inorgánica y artificial, porque no proviene directamente de la trituración y calcinación de una piedra natural, como sucedía con el yeso o la cal, sino que tiene un proceso industrial más complejo. Además, como vimos en la introducción de conglomerantes, el cemento es un conglomerante hidráulico, porque puede fraguar y endurecer en contacto con el aire, pero también con el agua. A diferencia del yeso o la cal, la resistencia y durabilidad del cemento endurecido es mucho mayor. Vamos a ver el proceso de fabricación del cemento, que ya hemos dicho que es más complejo que el de la cal o el yeso. Primero se elabora una mezcla de materias primas llamada crudo, que después se introduce en el horno para obtener el clinker. Finalmente, el clinker se muele junto con yeso y adiciones, dando lugar al cemento, un conglomerante en polvo que constituye el producto final. Aquí puedes ver las materias primas del clinker y vamos a ver el proceso completo, que se divide en varias etapas. En primer lugar, se realiza la extracción y trituración de las materias primas. A continuación, el material se homogeneiza, se muele y se precalienta. Después tiene lugar la formación del clinker en el horno y su enfriamiento posterior. Por último, el clinker se muele nuevamente y se mezcla con aditivos y adiciones antes de su almacenamiento y distribución. Vamos a verlo por pasos. La fabricación del cemento comienza con la extracción de las materias primas, que son la roca caliza o dolomía y la arcilla, que provienen de canteras o yacimientos. Las rocas duras, como la caliza, se obtienen mediante voladuras controladas, mientras que las blandas, como la arcilla, se extraen por excavación. Para reducir costes y consumo energético, las fábricas suelen estar cerca de las canteras. La caliza o dolomía aportan óxido de calcio y la arcilla, sílice y óxido de hierro. Una vez extraídos, los materiales se trituran, se transportan a la fábrica y se almacenan en el parque de prehomogeneización, antes de continuar con el proceso. Avanzamos hasta el segundo paso. En el parque de prehomogeneización, que es una gran nave circular, el material triturado se almacena en capas para mezclarse de forma uniforme y obtener una dosificación controlada que forme el crudo. Este crudo se muele en molinos de bolas o verticales hasta quedar como un polvo fino, parecido a una harina, y luego se almacena en silos para mejorar su homogeneidad. Antes de entrar en el horno pasa por una torre de precalentamiento con ciclones, donde se seca y calienta hasta unos 1000 grados centígrados, aprovechando el calor de los gases del proceso, lo que aumenta la eficiencia energética. En el tercer paso del proceso se forma el clinker. El material entra en un horno rotatorio gigante que alcanza unos 1500 grados. Mientras la harina del crudo avanza y el horno gira, la temperatura sube y se producen reacciones químicas que transforman el crudo en clinker, un árido artificial obtenido al calcinar la caliza y la arcilla. Al salir del horno, el clinker pasa por un enfriador, donde se le insufla aire para bajar su temperatura de 1500 grados a unos 100.
El aire caliente generado se reaprovecha en el horno, lo que permite ahorrar energía. Estos hornos funcionan de forma continua, las 24 horas del día, todo el año, debido a las altas temperaturas que requieren para mantener el proceso. Una vez obtenido el clínker, se mezcla con yeso y otras adiciones en proporciones controladas. La mezcla se muele en grandes molinos, que pueden ser de rodillos o de bolas. En el molino de bolas, un gran tubo giratorio lleno de esferas de acero tritura el material hasta convertirlo en un polvo muy fino y homogéneo, que es el cemento. Este cemento se puede almacenar en silos o en sacos para su posterior distribución. En resumen, el proceso del cemento comienza con rocas calizas y arcillas que se preparan y mezclan para formar el crudo. Este crudo se calienta a unos 1500 grados en el horno para obtener el clínker, que después se muele junto con yesos y otras adiciones. El resultado final de todo este proceso es el cemento que usamos en construcción. Ahora que entendemos cómo se fabrica el cemento, podemos analizar sus componentes. Como vimos, el crudo se elabora con roca caliza o dolomía y arcilla, y al calentarse en el horno da lugar al clínker, que es una piedra artificial. El clínker es el principal componente del cemento, pero no el único. Al mezclarlo con yeso, adiciones, aditivos y otros materiales, obtenemos distintos tipos de cementos. La dosificación o proporción de cada componente es lo que determina las características finales del cemento, y antes de ver estas variaciones, vamos a conocer cada componente por separado. El clínker es un material granular con granos de entre 5 y 25 milímetros que se obtiene al calentar caliza o dolomía y arcilla a unos 1500 grados. Es importante no confundirlo con el clínker cerámico, que no tiene nada que ver. Está formado principalmente por silicatos y aluminatos, igual que la cal hidráulica. Como en su interior existen distintas fases químicas, que son zonas con propiedades diferentes, el clínker se considera un material polifásico. Estas fases se pueden observar al microscopio como cristales con distintas composiciones. Cada fase aporta características concretas. Por ejemplo, el silicato tricálcico es el responsable de la resistencia mecánica del cemento. En este gráfico puedes ver la resistencia a compresión que adquiere cada fase en función del tiempo. Y en conjunto, el clínker proporciona propiedades como la resistencia a compresión, los cambios dimensionales durante el fraguado y el calor de hidratación, que es el calor que se libera cuando el cemento fragua y endurece. Además del clínker, el yeso es otro componente fundamental del cemento. El yeso es sulfato cálcico semihidratado, obtenido al triturar y calcinar la roca algez. En la fabricación del cemento se puede usar yeso semihidratado, dihidratado o anhidrita. Su función principal es retrasar el fraguado del cemento, evitando que endurezca demasiado rápido. Cuando el yeso se mezcla con el aluminato tricálcico del clínker y con agua, se forma un mineral llamado etringita primaria, que es un sulfato aluminato de calcio hidratado que cristaliza con forma de agujas visibles al microscopio. Por otro lado, tenemos a las adiciones. Las adiciones son materiales que se incorporan durante la molienda del cemento para reducir la cantidad de clínker y mejorar sus propiedades físicas o químicas. Se añaden en proporciones superiores al 5% y pueden actuar físicamente, facilitando la dispersión, o químicamente al reaccionar con el agua o la cal libre para aumentar la resistencia y durabilidad del cemento. Entre las adiciones más comunes encontramos 5 tipos. El filler calizo es un polvo fino que se genera al cortar las rocas calizas en las canteras. Su incorporación mejora la trabajabilidad de la mezcla, aumenta la retención de agua y ayuda a reducir la retracción durante el secado. Las escorias siderúrgicas y los esquistos son subproductos industriales. Las escorias proceden de la producción del acero y al reaccionar durante la hidratación del cemento favorecen la formación del gel CSH, lo que reduce la porosidad y mejora la durabilidad. Veremos de qué se trata este gel más adelante, no te apures. Por otro lado, los esquitos son rocas silicoaluminosas calcinadas a unos 800 grados, que aportan efectos similares. Las cenizas volantes, que provienen de los gases de combustión del carbón en centrales térmicas, ayudan a disminuir el tamaño de los poros, aumentando la resistencia mecánica y la densidad del cemento. Las puzolanas naturales o artificiales también se utilizan con frecuencia. Las naturales proceden de tierras volcánicas ricas en sílice, mientras que las artificiales se obtienen a partir de arcillas calcinadas. Su principal ventaja es que reducen el calor de hidratación, evitando fisuras por sobrecalentamiento, y además mejoran la resistencia a largo plazo y la durabilidad.
Por último, el humo de sílice es un subproducto de la metalurgia del silicio que actúa de manera similar a las puzolanas, aumentando la compacidad y las prestaciones mecánicas del cemento. Los aditivos, por otro lado, son componentes del cemento que se añaden en pequeñas proporciones, generalmente menores al 5%, para modificar las propiedades del mortero o del hormigón en estado fresco. Entre ellos destacan los fluidificantes, que mejoran la trabajabilidad sin añadir más agua, y los aceleradores de fraguado, que reducen el tiempo de endurecimiento. Por último, el cemento puede contener otros compuestos minoritarios que deben controlarse, ya que algunos son inestables o indeseables. El óxido de cal libre puede provocar expansiones, mientras que los álcalis afectan a la alcalinidad del cemento y pueden causar reacciones con los áridos. Fenomenal. Antes de terminar con este vídeo, me gustaría que contestaras a la siguiente pregunta. Muchísimas gracias por tu respuesta. Con los componentes del cemento damos por finalizado este vídeo y te invito a que continúes descubriendo el cemento en el siguiente. Muchísimas gracias por tu atención y hasta pronto.